FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Polémica generan las palabras del ministro de Obras Públicas, quien el fin de semana dijo que se entregarían a perpetuidad los derechos de agua a privados. Se instala nuevamente la discusión sobre el Código de Aguas y su lenta tramitación en el Congreso. El ministro Andrés Chadwick es el peor evaluado según la encuesta Cadem, una encuesta que, recordemos, recibe varias licitaciones del propio gobierno. Sigue impactando el caso Catrillanca, que recordemos el día viernes terminó con nuevos formalizados, además de la petición que van a insistir los querellantes de que salga la moneda del caso. Hay movilizaciones en la minería. Durante el fin de semana hubo bloqueo en Gavi por parte del sindicato de supervisores. También hubo movilizaciones en la minería privada a la espera y preparación de las negociaciones colectivas de este año. El Papa dice que teme un derramamiento de sangre en Venezuela. Arabia Saudita ha dicho que la crisis puede afectar el precio del petróleo y las organizaciones no gubernamentales hablan que desde que se autoproclamó Juan Guaidó como presidente encargado ya van 35 muertos en el país llanero. Y en el deporte se acaban los partidos de preparación. Perdió la U con Cobreloa en Calama este domingo. Colo-Colo está dando tumbos, aunque Mario Salas apuesta a subir el rendimiento. En Católica están afinando los últimos posibles refuerzos a la vista de la Copa Libertadores, que ya comienza a vivirse a partir de febrero próximo. Una de la tarde, 1 minuto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Están o no absorbidos por el calor? Claro, porque estamos todos desde el día sábado ya con esta impresión de que sencillamente está desbordada la temperatura en la zona central del país. 37 grados se esperan para hoy en San Felipe. Vivieron casi 42 el sábado, ayer 38. Así que los que saben de esta cosa son los amigos de la división andina, que les mandamos un afectuoso saludo. Hay 30 grados, 8 a esta hora en la región metropolitana, se esperan 34. Vamos a ir revisando de a poquito el panorama con un buen tiempo en gran parte del territorio nacional. Y para los que decían que el cambio climático era una mentira, bueno, aquí estamos. El fin de semana es una comprobación más del efecto de la intervención y la manipulación de la mano del hombre, del ser humano en la naturaleza, que ha provocado que se eleven las temperaturas en el mundo. 26 grados de máxima para Arica, 27 para Iquique, 25 para Antofagasta, 26 para Calama, 29 para Copiapó, también Diego Almagro y Chañaral. Un saludo a todo el distrito norte, ahí la división Chuqui, Ramiro Tomic, Gaby, como les contábamos que tenía informaciones, también ministro Ales y El Salvador. 22 para Serena, Coquimbo, que siempre ahí en la costa tienen una brisita que hace un poquito más agradable la temperatura. También Valparaíso por la parte central, pero por la parte norte, Quintero Puchuncaví, con el saludo como siempre a la Fundición y División Ventanas. Por la parte sur, en la provincia de San Antonio, el puerto y todos sus estibadores también. Por la cordillera, como les decía, 36, ya hasta 37 grados para San Felipe, lo ha actualizado Meteorología hace algunos instantes. También la zona central ahí en Yayay. Un saludo para nuestros sindicatos de Chagres, Soldado, todos los sindicatos de Anglo y evidentemente, como les decíamos, la división andina. 33 de máxima para Rancagua. Un saludo, como siempre, ahí en Machalí a nuestros compañeros trabajadores y dirigentes de El Teniente. 33 para Talca, 25 para Concepción, con rachas, eso sí, de viento de hasta 60 km por hora por la tarde-noche. Lo mismo para Ñuble, y con hasta 39 en Ñuble se ha señalado en esta jornada. Para la zona de Chillán y algunas zonas interiores. 26 para Temuco, 27 para Valdivia, 19 para Puerto Montt, 16 para Coyhaique, 13 y 14 para Torres del Paine y Punta Arenas. 2 para la Antártica, que está con alguna agüita allá en la zona sur, muy al sur, en la zona austral.
Pero que, por ejemplo, estas temperaturas, ¿qué es lo que va a afectar? Que se empiezan a desprender hielos y por lo tanto también cambian las condiciones de los océanos. Hay varias incidencias. Vamos a estar hablando en alguna de estas jornadas con algún experto para que nos explique el tema del cambio climático y así poder abordarlo de manera más específica. Juan Fernández con 22, 28 para Rapa Nui, la ex isla de Pascua. Así las cosas, en las costas algo más fresco, en los valles sencillamente casi un infierno. Vivimos esta ola de calor. Comenzamos a revisar las informaciones este 28 de enero en FTC Noticias. 1:00 p.m, 5 minutos. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569 5602 9721. Bueno, podríamos decir que el gobierno se encontró con un problema gratuito. Claro, ¿por qué? Porque en el día de ayer usted lo veía si es que tuvo el acceso a la edición digital o la edición de papel del diario La Tercera. En su sección económica, Pulso, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, dijo que esta semana se iba a ingresar una indicación sustitutiva al proyecto que, recordemos, desde el gobierno de Michelle Bachelet se está discutiendo para modificar el Código de Aguas y que actualmente está en el Senado. La idea de la modificación del gobierno es que se cambie y se den los derechos de agua privados a perpetuidad. Así lo dijo el ministro Fontaine a Pulso, donde dijo que la iniciativa busca tener mayor certeza jurídica sobre esta propiedad. Nosotros creemos que es un error quitarle certeza jurídica a los derechos de agua, dijo el secretario de Estado, y que en la reforma anterior se le había quitado la perpetuidad por un límite de 30 años. La certeza jurídica es lo que permite que los agentes económicos, personas o empresas puedan beneficiarse si ahorran agua. Precisamente para dar los incentivos adecuados para el uso del agua, es que debe haber plena confianza en que el dueño de los derechos va a seguir siendo el dueño, dijo Fontaine. En esa línea dijo que la duración indefinida de los derechos de agua y la transferibilidad de ellos es una modificación en cuanto a que los nuevos derechos en el momento de otorgarse sean por licitación o remate, y a diferencia de lo que ocurre hoy es que se otorgan gratuitamente. Bueno, estas palabras en la entrevista causaron sencillamente la polémica porque de inmediato el ex ministro de Obras Públicas, su antecesor con el gobierno de Bachelet, Alberto Undurraga, dijo que la presunta modificación beneficia solamente a los grupos que no utilizan el agua, con varias consecuencias. No se puede proteger a los especuladores, dijo Undurraga, mientras que parlamentarios de oposición, ya como el de PPD Guido Girardi y el propio Juan Ignacio Latorre, que te recordemos es también el único senador del Frente Amplio en Renovación Democrática, cuestionaron la nueva modificación, mientras que obviamente desde el oficialismo José García Ruminot, senador, dijo que no, que aquí se estaba mal interpretando el problema. Bueno, el ministro salió en su defensa, dijo que había un error de interpretación. Dijo que nunca habría una indicación que entrega derechos a perpetuidad privados. Lo que dijo es que se trata de que la ley actualmente funciona con derechos indefinidos y eso se mantendrá así. Es decir, no va a incluir modificaciones en ese aspecto, pese a que el proyecto de Bachelet establecía un límite de 30 años. Bueno, para muchos, es que el pica se complica. Y eso, para muchos, es lo que sucedió con Fontaine, que en definitiva, por tratar de hacer un guiño, hacer una explicación en fácil, terminó complicando toda la situación. Y actualmente estamos en un debate, especialmente en redes sociales, y que se puede suscitar a partir de marzo en el Congreso, donde el gobierno va a tener que salir a explicar si en definitiva está beneficiando nuevamente a los dueños de los derechos de agua, principalmente empresarios, y no comunidades, cooperativas, pequeños agricultores, y qué pasa además con las más de 70 comunas que están con escasez hídrica y sencillamente con sequía. Así las cosas es que la situación de los derechos de agua se viene. Además, recordemos que esto está sintonizado con el proyecto de protección a los glaciares, que además es el que da vida a los derechos de agua. Si no hubiese hielo en la alta montaña o en la montaña más empinada de los Andes, no habría derechos de agua, en definitiva. No habría capacidad también de la tierra de regenerar agua a través de los pozos subterráneos, y así las cosas se van sumando. En definitiva, justo cuando estamos hablando y estamos viviendo una ola de calor, el gobierno se pone un problema gratuito, dicen muchos, producto de tratar de simplificar un tema que no tiene para nada simple y que además tiene posiciones encontradas a ese respecto. Bueno, veremos qué pasa con esa situación, veremos qué se señala al respecto, pero así quedaron las cosas. El gobierno dando explicaciones, una propuesta de cambio o de indicación sustitutiva a una ley que ya venía tramitándose desde el gobierno pasado y donde además ya la oposición está señalando que no van a aceptar nada de esto si no se deja súper claro que el agua en Chile es un bien de uso público.
y no es algo que se le entregue una concesión o una protección o una propiedad a un particular, que es lo que muchos planteaban o interpretaban de las palabras del propio Fontaine. Recordemos que además Fontaine siempre ha estado en la línea con su tesis doctrinaria de reducir lo más que se pueda al Estado, y en este caso también tiene que ver con el tema del agua en sí. Bueno, vamos a ver si pasa la prueba al gobierno de un problema que se trajo gratuitamente, cómo eso se genera y se redobla y se plantea en el Congreso próximamente con esta indicación que ha planteado Fontaine, que trajo inconvenientes y un ruido cuando el presidente Sebastián Piñera está al lado de un curso de agua como es el lago Ranco, disfrutando de sus vacaciones. 1:00 p.m, 10 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, si hay problemas en las palabras de un ministro, también en la imagen de otro, y que es el principal asesor del presidente, porque estamos hablando del ministro del Interior, es la del ministro Andrés Chadwick. En la encuesta Plaza Pública Academy, que te sale todas las semanas, reveló que se está llegando al nivel de considerarlo el más o el peor evaluado. El estudio, según esto, sigue siendo la ministra de la Mujer, Isabel Pla, quien tiene el mayor respaldo. De luego lo sigue el canciller Roberto Ampuero, que anda por estos instantes allá arriba en Antofagasta y Calama al norte, en la cordillera, en el río Silala. Y la titular de transporte, Gloria Hood, pese al aumento del metro el sábado pasado. Al final del listado se encuentra el ministro con 55% de rechazo, 37% de apoyo, y que además ha bajado rotundamente producto del caso Catrillanca. Hay comité político en esta jornada, se esperan palabras del gobierno, pero podríamos decir ya con esto, y antes que el gobierno vaya a cumplir un año de administración, de gestión, se está acabando sencillamente todos los veranitos. El de los 100 días, como se dice inicialmente, luego el veranito que se da a un año, porque ahora el gobierno ya comienza a ver problemas de gestión o se hace una situación bien complicada producto de lo que ha vivido el gobierno, especialmente con el caso Catrillanca a final del año pasado. La aprobación de Chadwick cayó a 37%, es mucho más la desaprobación en su contra, un 55%, y así el gobierno parte una semana, comillas, estival o de vacaciones, con una mala noticia, la del apoyo popular, aunque desde, recordemos, Chile Vamos y el oficialismo se asegura que tener 37, 40 de respaldo es una buena base electoral. Recordemos que de aquí al próximo año también el gobierno tiene sus primeras pruebas, la elección municipal y también la elección de los gobernadores regionales. Hablamos de economía en FTC Noticias. Sí, claro, porque después de una negativa semana pasada, el precio del cobre ha experimentado un fuerte incremento este lunes en la Bolsa de Metales de Londres. La Comisión Chilena del Cobre, Colchilco, informó que la materia prima commodity tuvo un incremento de 1,61%, transándose en $2.71 la libra graduada. De esta manera el metal alcanzó un promedio mensual que ya se eleva a 2,68 y la anual también queda en la misma cifra, el mismo guarismo, 2,68. Sí, eso sí, sigue negativa la variación respecto del 2018, menos 16,56%. La principal exportación se cotiza con esta segunda jornada consecutiva. Recordemos que el viernes ya había tenido un pequeñísimo repunte, pero repunte a fin de cuentas, mientras que el dólar también tiene una sesión positiva. ¿Qué es lo que sucede? Todos hablan de cuándo va a terminar el paro o el cierre del gobierno, del Estado, del fisco de Estados Unidos, el problema político que tenía Donald Trump con los demócratas, las negociaciones con China para poner fin a la guerra comercial y qué va a pasar mañana con el Brexit en el Parlamento del Reino Unido. Situaciones internacionales que también marcan el tema, pero además Venezuela está marcando la situación de otro commodity como ha sido el petróleo, donde hoy acaba de salir un mensaje de Arabia Saudita que si la situación venezolana continúa de esta manera puede incidir, puede marcarse en lo complicado que puede tener el precio del petróleo de ahora en más. Y si hay algo que no le gusta que suceda a muchos en esta materia, es que el precio del cobre termine siendo una complicación para todos. Bueno, así las cosas, tenemos en definitiva precio del cobre al alza, una forma muy interesante de poder estar revisando
esta situación internacional, porque con eso también estamos muy preocupados del mundo, pero en vista de los problemas que podemos tener nosotros en vista de un cobre que, recordemos, el propio Cochilco y el Ministerio de Minería aseguró que iba a llegar a $3.05. Hasta ahora estamos apenas en los $2.70 y 2.68 en la mensualidad. Veremos si el repunte da para todo el año y en definitiva se conecta con la situación internacional un poco más estable. El mundo no está tan estable, dicen, y por lo mismo el precio del cobre también se ve afectado por aquello. 1:15 p.m. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569 56029 721 y nuestra página web ftc.cl. Y ya tomamos el contacto telefónico a esta hora con Emilio Páez, dirigente del sindicato en nuestra división Gabriela Mistral, para conversar, por ejemplo, las actividades y la proyección que hace el sindicato tras finalizar la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque vienen negociaciones colectivas, recordemos, también en el norte del país, ahí en Chuqui, también en otros lugares de Codelco, en otras divisiones, y además en la minería privada, además va a ser un año cargado a negociaciones colectivas. Tenemos a Emilio Páez al fono ya de FTC Noticias. Un gran saludo desde Santiago para el norte del país. Señor Páez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un cariñoso saludo y un fraternal saludo a todas las compañeras y compañeros que escuchan esta hora y a todos los auditores de la radio FTC. Bueno, ¿cómo ustedes ya proyectan? Me imagino que sacaron los cálculos, se ven muy satisfechos de haber logrado una negociación colectiva entre Codelco y su sindicato. ¿Cómo se proyecta eso para este 2019? Y en vista también, no sé si decirlo así, a modo de consejo, de palabra o de comentario de lo que pueden ser las otras negociaciones que se están visualizando para este 2019 en Codelco y también en la minería privada. A ver, en realidad yo creo que tengo que ser bastante honesto en decir que cada negociación es distinta, cada división es distinta, cada división tiene su propia idiosincrasia, su propia cultura, sus propias realidades, y en eso yo creo que sería injusto desde mi parte o desde mi perspectiva hacer un juicio respecto a otras negociaciones. Yo podría hablar perfectamente y con todas las atribuciones y con toda, digamos, franqueza lo que es la mía, lo que pasó en nuestra división. Ahora, sin perjuicio de eso, todos sabemos lo complicado que está el mundo entero. Escuchamos las noticias anteriores, hay un millón de factores que inciden no solamente en el desarrollo del país, sino que también en las propias negociaciones colectivas de nuestros sindicatos, de nuestra corporación. Pero yo diría, como reafirmando lo que dije hace minutos atrás, yo creo que cada negociación es distinta, cada división tiene sus propias realidades y en eso uno tiene que ser justo, sin mirar para el lado, sino que preocuparse un poco más la de uno. Y yo creo que la nuestra fue muy estratégica, fue una negociación exitosa desde ese punto de vista, una negociación marcada principalmente por la mayoritaria participación de los trabajadores y con un amplio respaldo al trabajo que hizo la dirigencia sindical en ese minuto. Decir además que nosotros adelantamos la negociación colectiva casi 9 meses, ¿eh? Eso también es un punto a favor y un punto a mencionar. Yo siempre digo, no digo si es bueno o malo, yo creo que las cosas y los resultados y el tiempo siempre da la razón si las cosas se hicieron bien o se hicieron mal. Por lo pronto, insisto, una negociación muy estratégica que nos proyecta de aquí a los próximos 36 meses con una visión plenamente enfocada en el futuro de nuestra división. Nosotros no somos una división, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir de otra manera, somos con márgenes muy estrechos, una ley de corte muy baja, un promedio de nuestra ley de 0.36, 0.38 con un soluble 0.20, 0.25, y tenemos una vida útil, yo diría que se acorta en los próximos 10 años, o sea, si nada sucede extraordinario, nosotros el 2025, 27 ya tendríamos que estar haciendo nuestro proceso de cierre. Por lo tanto, la mirada que tenemos como dirigencia sindical es la de viabilidad y darle utilidad a nuestra división y darle vida útil, o sea, extender la vida útil con todo lo que hacemos, con esta negociación muy estratégica, insisto, con una mirada de futuro, con una mirada de negocio, con una mirada de empleabilidad. Se habla mucho de la empleabilidad, pero la empleabilidad tiene que ver con que haya fuente laboral, haya fuente de trabajo, que tengamos una división por lo menos para 15, 20, 25 años más. Así que respondiendo un poco a su pregunta, yo creo que la visión de nuestro sindicato fue siempre
una mirada de mediano plazo, porque no tenemos una mirada a largo plazo. Es imposible pensar en 50, 60 o 70 años más como tienen otras divisiones de vida útil que tengan cobre para esas fechas, pero nosotros estamos haciendo una mirada de negocio muy estratégica que nos permita trabajar enfocado, como le digo, en mantener primero la empleabilidad, darle vida útil a nuestra división, generar excedente y por qué no tener una mirada que nos permita estar trabajando medianamente tranquilo, mirando el futuro, mirando el presente, mirando lo que pasa alrededor y por qué no mirando también los acontecimientos que están pasando en el Distrito Norte. Claro, en ese sentido, el diálogo social, ¿cómo ustedes lo abordan? ¿Cómo lo sienten? Porque hay varias señales, hay varios comentarios de que a veces la cosa se pone muy, muy dura, hay roces, cuesta retomarlo, también las posiciones se ponen un poco intransigentes de lado y lado. ¿Cómo se visualiza eso en vista también de lo que usted dice, de pensar en la viabilidad para todos? En definitiva, que una negociación sea eso, un dar y recibir, pero donde todos terminen ganando, ¿no? Es que yo creo que ese es el eterno trabajo, el eterno trabajo, no es problema, es un eterno trabajo que tenemos que afrontar los dirigentes sindicales, ¿sí? Hay un dicho que es muy común en nuestras instituciones, que nada es gratis y nada es fácil. Nunca ha sido fácil para nada ni para nadie. Y obviamente que también debemos reconocer que a veces las expectativas que tenemos los dirigentes o las expectativas que tienen los trabajadores superan largamente lo que efectivamente se logra o lo que se puede conseguir. Y yo creo que su pregunta es bastante ¿cómo lo que la verdad es que no quiero decir cosas que no no quiero que suene mal, pero su pregunta es bastante al callo. Porque cuesta mucho trabajar respecto a mis expectativas, las expectativas de la administración, las expectativas de los trabajadores y consensuar equilibradamente todas estas variables, todas estas variantes. Entonces, yo creo que ahí uno tiene que entender lo que el rol del dirigente sindical es justamente buscar los mejores acercamientos y buscar los mejores logros, las mejores conversaciones. Aunque eso parezca, en algunos casos, insisto, por eso que es delicado el tema, acercarse un poco más a las posiciones, más que a las de uno. Acercarse más a las posiciones del otro que a las de uno. Pero eso tiene un precio, eso tiene un valor. Si relacionarse bien con la administración no solamente es plata, y no solamente son beneficios. Relacionarse bien con la administración es tener las cuentas claras, que la administración cumpla con sus promesas, cumpla con su palabra empeñada, cumpla con los contratos colectivos, cumpla con los contratos de trabajo, cumpla con la legislación vigente, y nosotros como dirigente sindical hacer cumplir eso y que también se cumplan por parte nuestra. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental para crear o construir una relación de confianza entre la administración y los trabajadores con los dirigentes sindicales de por medio, siendo legítimos representantes de sus necesidades y legítimos representantes de sus deseabilidades. Es bien cierto que en una negociación suceden mil cosas. Uno sabe cómo empieza, no sabe cómo termina. Pero cuando uno tiene un trabajo hecho, mirando el futuro, con una claridad precisa, sabiendo lo que uno quiere, porque al final lo menos que uno puede hacer es improvisar en una negociación colectiva. Cuando se empieza a improvisar, empiezan los verdaderos problemas. Entonces, las cuentas claras, dicen por ahí, conservan la amistad. Y teniendo un proyecto de negociación preciso, claro, concreto, conocido por todo el mundo, conocido por los dirigentes y los trabajadores, es mucho más fácil que la administración también entienda desde el punto de vista de las necesidades y la legítima deseabilidad de los trabajadores. Entonces, ese acercamiento es el trabajo. Colocar posiciones y posicionarse ya es un poco más complejo, pero es legítimo. Yo no digo, insisto, cada dirigente, cada sindicato tiene que actuar de acuerdo a cómo se presentan, a cómo están, a cómo llevan su proceso y cómo están parados frente a la administración. Y también tengo que decir que hay administraciones bastante tosudas y hay administraciones bastante intransigentes, que no les gusta mucho el diálogo, como hay otras que sí les gusta. Entonces, cada división es distinta. Acá en el Distrito Norte todas las administraciones son distintas, no hay ninguna igual a otra. Pero hay un denominador común. Hay un denominador común que aquí yo quiero poner un punto, que no solamente es un tema de relacionarse, sino que cuáles son las políticas que impone Codelco desde Casa Matriz para que las gerencias, las distintas divisiones actúen frente a los trabajadores y sus dirigentes sindicales. Hay cosas que como dirigente uno no puede aceptar y no la puede validar jamás, como es la represión, como es
que se nos golpee, se nos trate de beneficiar, se nos trate de ser dirigentes con guantesea. No, yo creo que la administración de Codelco en ese sentido ha perdido un poco el rumbo. Estoy hablando en general, ¿ah? Yo fui consejero nacional, todos ustedes saben, y la mirada desde la mesa nacional es un poquitito distinta desde la divisional. Y creo que hay políticas de Codelco que sí han golpeado a los trabajadores y han golpeado a los dirigentes sindicales. También hay que decir que hay administraciones que son más favorables en el trato, más favorables en la relación y más favorables, digamos, en el acercamiento. Y es por eso que los dirigentes sindicales, cada uno en su propia división, tiene que buscar los mecanismos, tiene que buscar las herramientas para buscar hacer los acercamientos y las conversaciones que sean necesarias. Yo creo que eso es fundamental en cualquier relación de ambas partes. Claro. Emilio, eso sí, y un poco poniendo el tema en general, ¿tú sientes que estamos en un ambiente donde uno ve los medios de comunicación, donde uno escucha mucho a los mandos medios o hasta las jefaturas desde el ámbito privado, como también en la minería pública y en otros sectores productivos, donde cada vez se escucha más opiniones o se le da pie a opiniones que solo hablan de deterioro de los derechos de los trabajadores? Por ejemplo, una gerenta, la escuché o la leí hace unos días diciendo que era mala la indemnización por años de trabajo. Otro diciendo este tema del ministro ahora diciendo que los derechos de agua tienen que ser perpetuos, es decir, se los regalamos a los privados y tú sabes como hombre de minería lo que significaría eso para un desarrollo estratégico de un país, entregarle todos los derechos de agua solamente a los privados. Después vemos también propuestas de ley que solamente hablan de que a los adultos mayores les demos o ideas de que a los adultos mayores les demos la posibilidad de volver a hipotecar su casa para que su hijo termine pagándola nuevamente la hipoteca de lo que fue haber sido una casa subsidiada ya en el periodo vital de esa familia, para que esos viejos tengan mejores pensiones. Es decir, nada se hace responsable desde el Estado, desde los que ganan lo más dinero, sino que una vez más sentimos, o vemos, o estamos leyendo, y eso te pido la reflexión para ir terminando, que los únicos que tienen que hacer los costos de este país son los de más abajo, los trabajadores. No suena eso, y también es lo que la línea que tú dices, mucho mando medio ahí en las divisiones, que solamente le hace el cargo a los más débiles de la cadena. A ver, yo creo que es un tema bastante potente el que tú acabas de plantear, porque aquí es muy transversal esta situación. Yo creo que el Estado, el derecho y el deber del Estado es mejorar la calidad de vida de su gente, de cada uno de los chilenos, en distintas medidas y en su justa medida, en su justa causa, en sus justos méritos. Pero yo creo que todas estas leyes que perjudican o que van en beneficio de algunos, y siempre son los más poderosos, y para qué mandar con cosas. Porque en este país, lamentablemente, a diferencia de otros que se pueden, digamos, mencionar, pero vamos al nuestro, a diferencia de este país, lamentablemente, el poder político está muy ligado al poder económico. Yo diría que son los mismos, para que se entienda súper bien. En otros países, el político es una raza, viene de estirpe, y los empresarios están bastante bien separaditos de ellos. Usted lo ve en Estados Unidos, lo ve en Canadá, lo ve en Alemania, pero ven que acá en Chile el que tiene plata es político, y si es político tiene plata, y si tiene plata es dueño de empresa, y si es dueño de empresa mira en favor de los propios políticos que hacen las leyes para ellos mismos. Entonces es extraño esta cuestión, es extraño porque no debiera suceder. El Estado tiene la responsabilidad de cuidar a los chilenos, de cuidarlos en la salud, en la educación, de protegerlos. Y creo que el Estado chileno lamentablemente ha perdido el rumbo en ese sentido. Cuando veo estas leyes de perpetuar, digamos, la mayordomía de las aguas a las mineras, es prácticamente devolverle la mano a todos estos que se creen dueños de este país, que además son dueños de la política de este país. Pues. Si acá no hay que tener dos dedos frente, y ya es sabido por todo el mundo que todos los políticos de Chile están de una u otramente involucrados con los grandes poderes económicos de Chile. Los grandes poderes económicos de este país. Por lo tanto, no están libres, están coartados, están amarrados, están encarcelados en sus decisiones, encarcelados en sus proyectos de ley, y tienen que empezar a devolver los favores políticos que de una u otra manera estos mismos se pagan de una u otra manera. Entonces,
cuando vemos lamentablemente hipotecar en la casa nuevamente a los ancianos, hacerlos sonar otra vez para que el hijo termine pagando la casa. Yo creo que eso ya tiene otro nombre, ¿eh? Ya roza, digamos, el masoquismo político de este país. Eso se llama maldad, y eso tiene que buscarse una figura legal. No es posible que hayan políticos en este país que tengan proyectos de ley que perjudiquen a los propios chilenos. Eso ya es aberrante. Claro. Entonces yo creo, y haciendo la reflexión que usted me pedía, yo creo que lo que hay que hacer en Chile, lamentablemente, y esto va a suceder, tiene que suceder, tiene que haber una renovación total de la política chilena. Yo miro a Chile en los próximos 50 o 60 años y se lo doy firmado. Y algún día esta conversación va a hacer sentido. Vamos a ver un Chile distinto. Porque la sociedad está distinta. Este país ha cambiado. Y los políticos no lo quieren entender. Se quieren aferrar a la forma antigua de hacer política y de mantener a los chilenos esclavizados con el trabajo, con la salud y con la educación. Esos son derechos fundamentales que las personas en cualquier país se merecen. Estudio, salud, una casa digna, un trabajo digno. Esos son derechos fundamentales que cualquier persona requiere para tener una vida tranquila, una vida soberana. Los invito a que lean en la RAE lo que es ser soberano, para que se entienda el contexto. Entonces, me parece muy aberrante que existan políticos y ideas que todavía creen que Chile les pertenece a ellos y que Chile le pertenece a algunos. Chile es de todos y cada uno de los que somos y hacemos patria en este país, desde los que tienen más hasta los más desposeídos. Y por eso y aquí me tomo una libertad, abro un paréntesis, un llamado reflexivo a todos los trabajadores de Codelco, a todos y cada una de las trabajadoras y trabajadores que hacemos patria en esta empresa. Tenemos una triple responsabilidad. Una que es con nuestra familia, otra que es con esta empresa, y tercero, con todos y cada uno de los más necesitados y desposeídos de este país. Cada cátodo, cada libra de cobre que nosotros sacamos y exportamos debe ir pensada. Esto es muy simbólico, esto es muy político, pero cada vez que yo me levanto a hacer los turnos, cada vez que uno se levanta a trabajar, tiene no solamente pensar en el bolsillo de uno, tiene que pensar en el de al lado, tiene que pensar en los ancianos, en estas pensiones de porquería, en los pobres, en los más de 8 millones pobres, en los más de 7 millones pobres que tenemos. Y ojo, 7 millones que... estas cifras a mí me asustan, porque por ahí, por el año 2012-13, habían cerca de 3 millones. Yo no sé por qué sube tanto la pobreza en Chile, cuando pareciera que la calidad de vida mejora. Pero parece que mejora para algunos, pero se deteriora mucho más para otros. Es por eso que el llamado que le hago a mis compañeras y a mis compañeros de trabajo, que no solamente miremos nuestras necesidades, sino que también hagamos una reflexión de país, hagamos una reflexión de la obligación y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en cumplir no solamente con el trabajo, sino también con la obligación que tenemos como trabajadores del Estado de hacer más grande este país. Y el llamado a estos empresarios que están haciendo cada día más ricos a los ricos, que de una vez por todas entiendan que mire, una reflexión nomás, en el quinquenio del 2010 al 2015, en Codelco, más bien en Chile, se exportaron 18.000 millones de dólares. Entre impuestos y royalty y favores por aquí y por allá, entre 3 y 5.000. Codelco anduvo por los 3,5, 4. Y el resto se fue de este país y nadie dijo nada. No hubo ni un político que se levantara diciendo, ¿sabes qué? Faltan 7.000 u 8.000 millones de dólares que se han llevado las empresas privadas de este país, y nadie dijo nada. Y después aparecen con leyes favoreciéndolo, aún más todavía. Entonces hay que ser reflexivo desde la mirada de Estado, desde la mirada país, y empezar a achicar el círculo hasta dónde yo estoy parado y qué hago yo en este país, qué hago yo en esta empresa, qué hago yo en mi familia, en mi casa, para aportar. Hay que aportar. Y por eso que yo le decía, este país cambió. Este país ya es otro. Y en 50 años más
no vamos a hacer los mismos. Y ojalá Dios me escuche, que todos estos sueños que tenemos, estos dirigentes, estos trabajadores y estas personas, la sociedad misma, de un cambio radical en lo profundo de este país, suceda. Y eso en algún minuto va a suceder. Emilio, eso es, amigo mío. Emilio Páez, dirigente del Sindicato Gabriel, hablando de cómo se proyecta este 2019, también cómo se dan las lógicas y las relaciones con la empresa ahí en el norte del país. Bueno, también nosotros estamos haciendo cambios acá en la federación, por eso estamos con esta señal online, estamos en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas, para tratar de llegar a los teléfonos inteligentes, a las casas, a los hogares, a los casinos de los sindicatos en todas las divisiones, y que esta voz se escuche muy fuerte, porque es una voz y una reflexión muy importante en la que hemos escuchado, en este caso en voz de Emilio. Emilio Páez, muchas gracias por esta conversación, línea abierta como siempre desde allá, y un gran saludo. Nosotros aquí nos estamos asando en la zona central, sabemos que allá en el norte ustedes ya viven mucho más con el sol, el desierto y el calor, pero bueno, es parte de eso, pero gracias a todo nos podemos dar el gusto de esta conversación y estas reflexiones que tanto nos interesan y tanto nos importan para nuestros trabajadores. Muchas gracias por esta conversación. A ustedes, pues, un gran abrazo, gracias por el llamado, un fraternal saludo, insisto, a todos mis compañeros y compañeros, y en especial a todas las trabajadoras y trabajadores de mi querida división Gabriela Mistral. Un saludo. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao. 1:00 p.m, 35 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Bueno, vamos con algunas informaciones. Bueno, queda mucho que ver, pero ha estado el metro con problemas en su disposición entre las líneas entre las estaciones, Salvador y Alcántara, acá en el centro de Santiago, producto de una persona que se precipitó a las vías. Ojo con aquello, siguen los problemas en el centro de Santiago. También en la congregación jesuita, las cosas no están bien. Se han conocido nuevas denuncias en contra del fallecido padre y ex capellán del Hogar de Cristo, Renato Poblete. Hasta el gobierno ha puesto en duda si sigue o no manteniéndose el nombre del parque fluvial que hay ahí en la zona poniente de la capital, ahí en la zona de Pudahuel, Cerro Navia, respecto de su nombre. Recordemos que un parque que inauguró previamente el presidente Sebastián Piñera, ahí hizo su campaña de segunda administración, o pensando en la segunda administración, y siempre se dio una referencia mucho de Poblete con ese sector político. Bueno, ahora las cosas están complicadas y, por ejemplo, el abogado de Marcela Aranda, esta mujer que teóloga de la Universidad Católica, que ayer entregó además su testimonio al diario El Mercurio, Juan Pablo Hermosilla, ha asegurado que ella pudo no haber salido viva. Literalmente es una sobreviviente, Marcela Aranda, resaltando el daño gigantesco que le ha provocado el abuso. Así las cosas, la iglesia no está en las mejores condiciones. También habló el Papa sobre esta materia y señalando que son dolores que se está viviendo internamente. También el Papa hizo referencias sobre Venezuela, mostrándose muy abierto a poder ser un mediador en la crisis que se está viviendo ahí. Una crisis que además tiene algo de chileno, porque recordemos, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, expresidenta, está en medio de las peticiones y solicitudes de este denominado presidente encargado, para muchos autoproclamado mandatario Juan Guaidó, mientras que Nicolás Maduro se aferra a mantener su calidad de presidente, producto del respaldo que tiene desde las cúpulas militares. Ayer se le vio trotando con militares y demás. Pero la incidencia internacional tiene que ver con que la crisis venezolana puede tener afectaciones al precio del petróleo. Hemos disfrutado 14 semanas que vamos a disfrutar de bajo precio de la benzina. Por eso se ha ido de los 800, bajó casi a 750 como promedio. Ustedes siempre van a pillar quizás alguna más cara y me van a decir, no, está más cara en tal lado, pero el promedio es ese. Bueno, puede que la crisis venezolana cambie la situación rotundamente. Veremos qué pasa en esa situación. Y además, hoy se ha conocido una nueva iniciativa que viene a romper un poco la norma o la quietud en el plano municipal, porque recordemos, si ya el alcalde comunista Daniel Jadwe en Recoleta había logrado la farmacia popular, la óptica popular, hoy entregó Recoletras, la nueva librería popular, una librería que en definitiva asegura que tiene precios de hasta 70% más baratos que en el mercado tradicional de las grandes editoriales. Otro tema que queda ahí dando vuelta en nuestro país. Así las cosas, el mundo sigue girando, muchos también siguen mirando críticamente las iniciativas del gobierno. Hay un receso legislativo, por lo mismo los parlamentarios solamente están en comentarios y en palabras
a la prensa en estas jornadas, mientras que también quedó con algo de amargura un sector como el de Revolución Democrática por solamente haber convocado a no más de 7.000 personas a su votación electrónica para renovar su directiva. Va a quedar la diputada Catalina Pérez como la parlamentaria que va a encabezar el nuevo proceso de RE, la delfina, le dicen algunos, de Giorgio Jackson, que es el mayor referente de ese partido político. Así veremos las cosas. Por supuesto que nos gustaría que votara más gente, dijo Pérez, reconociendo hace algunos instantes la situación que vivieron durante el fin de semana. Esos han sido un poco los movimientos en el ámbito nacional. Para la tarde se espera también definiciones desde la democracia cristiana y el tema del Código de Aguas, también una reunión entre los socialistas y el Frente Amplio. También se espera que haya negociaciones y conversaciones en el mundo de la pesquería industrial, producto de lo que ha sucedido con la jibia. También estamos muy pendientes de la situación en Valparaíso, un incendio que cobró gran afectación durante la mañana ahí en la zona del Plano, en la calle Independencia con Calcini, en el puerto principal. Y también vamos a esperar esta semana un caso emblemático en materia de derechos humanos ya en vista de esto, el caso Frey. Se espera que el juez Madrid prontamente saque también definiciones con aquellos. El mundo en un instante, en este breve resumen que hemos querido hacer acá en FTC Noticias. 1 de la tarde, 40 minutos. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Bueno, ayer gol de Cobreloa, fue transmisión de Mega, sí, lo vieron todos desde los Zorros del Desierto, el gran estadio que tienen los loínos ahí, ganándole como equipo y plantel de segunda división o de primera B a la Universidad de Chile, que había logrado solo triunfos en su fase preparatoria. Para muchos dicen que es mejor caerse ahora que cuando esté jugando la Copa Libertadores. Así veremos entonces cómo la Universidad de Chile logra retomar el camino de los triunfos en vista de la situación o esta caída que tuvo después de buenos partidos que había puesto el equipo de Kudelka. Mario Salas asume la crítica en Colo-Colo, dice que él es el responsable de no sacar el mejor rendimiento de los colocolinos. Muchos dicen que le falta un compañero Valdivia y que se nota que con Valdés no se llevan sencillamente, pero bueno, ahí habrá que verlo. Pero ahora llegó Ronald de la Fuente, el lateral que es de Colo-Colo, señalando que es un gran paso y voy a aprovecharlo, dijo el defensor, que ya se realizó los exámenes médicos en el Cacique. La Católica está más calladita, está haciendo las cosas con atención, pero quedó con un buen sabor de boca después de derrotar a Colo-Colo el sábado en esta Copa Viña del Mar, ahí en el estadio de Everton, el Sausalito de la ciudad Jardín. Mientras tanto, nos preparamos también para este fin de semana ver Copa Davis. Chino Ríos dijo que su muñeca, como también su sentido del humor, están intactos, en vista que Cristian Garín aseguró que la serie ante Austria sin team cambia y vamos a dejarlo todo en Salzburgo. Ya comienza la preparación de los chilenos en Europa para lo que será esa definición que se va a dar el fin de semana. Seguiremos abordando eso y más, como siempre, nuestra mirada deportiva que hacemos acá en FTC Noticias. ¿Qué es lo que queda para los chilenos en el mundo? Mañana juega Alexis Sánchez por la Premier, que retomó después del golazo en la FA Cup del viernes pasado. Vidal jugó en el Barcelona, no gustó tanto esta vez, pero sigue ahí encumbrando a la espera del partido de vuelta de la Copa de la Liga y también retomar las Champions por parte del equipo culé, como también lo quiere hacer el Manchester City, que ya vio entrenando a un Claudio Bravo, donde Reinaldo Rueda, tras el sorteo de Copa América, dijo que existía la posibilidad, si es que Bravo volvía a tener actividad deportiva, para poder ser convocado para la Copa América, que recordemos se juega en julio próximo en Brasil. 43 minutos. 1 de la tarde, 43 minutos. Resumen en FTC Noticias. El gobierno sale a dar explicaciones por la propuesta de perpetuidad para los derechos de agua. Nunca fue esa idea, dijeron desde el Ministerio de Obras Públicas tras una polémica entrevista del titular, Juan Andrés Fontaine. Cae la aprobación de Chadwick sencillamente a un 37%, 55% de desaprobación. En todo caso, el gobierno se reunió esta mañana en comité político y asegura que, aunque esté de vacaciones el presidente, el oficialismo está más sólido que nunca. Hay movilizaciones, hubo cortes de ruta por supervisores ahí en Gavi. Estuvimos conversando con uno de los dirigentes que anticiparon su negociación. Emilio Páez aseguró que Chile está cambiando y por lo mismo hay que tomar medidas y decisiones, principalmente pensando en todos y en la gente, y no solamente en cada interés particular que tienen políticos, empresarios y coaliciones gobernantes.
En el plano internacional se asigna 35 las muertes en Venezuela. El Papa se declara dispuesto para mediar, mientras que Maduro y Guaidó se enfrentan cada día y a cada minuto en redes sociales. También materia del precio del petróleo, Arabia Saudita dijo que la crisis venezolana puede incidir en el mercado del crudo. El cobre tuvo un repunte de esta semana, iniciándose con una alza en su cotización en Londres. Sigue la incertidumbre por el Brexit, la guerra comercial China-Estados Unidos. También el apertura o no del Estado o del cierre del gobierno de Estados Unidos, que recordemos recién tuvo un acuerdo este fin de semana entre los demócratas y Donald Trump. Y en el deporte, la U perdió con Cobreloa, el último amistoso de la temporada ante las Libertadores. Católica está esperando el último refuerzo, dicen desde San Carlos. Mientras que ya es Ronald de la Fuente, el lateral que era U de Conce, nuevo refuerzo de los colocolinos, pese a todas las derrotas que ha vivido el plantel que dirige Mario Salas. El tiempo en FTC. El tiempo da cuenta de 32 grados ya en Santiago, vamos para 34, mientras que por el norte 26 para Arica, 27 para Iquique, 25 para Antofagasta, 26 para Calama, 29 para Copiapó, Diego Almagro, también ahí Caldera. Saludo a todo nuestro gran distrito norte, División Chucky, Radomiro Tomic, Ministro Alex, Gaby y también El Salvador. 22 para Serena, 22 para Valparaíso, 37 para San Felipe de los Andes. Un saludo y un vaso de agua gigante para nuestros amigos de la División Andina, también los de Chagres, los de Soldado, todos los sindicatos anglo y también los trabajadores, los que están y circundan los relaves por ahí y otras actividades productivas aledañas a la minería ahí en el centro de la región de Valparaíso. También por la costa, en la Fundición y División Ventanas, les decíamos 22 para Quintero Puchuncaví, también más abajo para los estibadores en la provincia de San Antonio. 33 para Rancagua y nuestros trabajadores y amigos y dirigentes de El Teniente. 33 para Talca, 26 para Concepción, 26 para Temuco, 27 para Valdivia, 19 para Puerto Montt, 16 para Coyhaique, 14 para Punta Arenas, 2 para la Antártica con algo de chubasco de aguanieve, 22 para Juan Fernández, 28 agradables para Isla de Pascua, Rapa Nui, donde un chiquitito, Raimundo Guzmán, sabemos que está disfrutando de la Isla de Pascua, no tiene ni un año ya de la Isla de Pascua, el sobrino ahí que está disfrutando. Un saludo también para ellos que sabemos que se incorporan, como siempre, a nuestras redes sociales, radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC, Federación del Cobre en Instagram, FT Cobre en YouTube, FED-Trap-Cobre en Twitter, Federación de Trabajadores del Cobre en Facebook y el más 569-560-29721 en nuestro WhatsApp. Tu imagen, tu foto, tu audio, tus datos, todo lo que tú quieras, tu comentario, tu información, tu recuerdo también. El saludo para tu papá, que si es ya un retirado de la minería de Codelco, como también de la minería privada. Si también quieres hacer un recuerdo de cómo eran las tardes de calor en verano y otras cosas más, por favor adelante. Más 569-560-29721, el WhatsApp de la radio FTC, el WhatsApp de FTC Noticias. Nosotros comenzamos a despedirnos con 34 grados visualizando para la región metropolitana, 32 para mañana, esta edición de día lunes. Como siempre, convocados todos ustedes a quedarse con la mejor música que programa nuestro sonidista Cristian Quesada, también integrante de FTC Noticias. En nombre de Mario Antonio Guzmán, les damos las gracias por escuchar, que es en compañía de la mejor programación musical de los 80, 90 y también clásicos del recuerdo, mientras que nosotros retomamos esta conversación como siempre a eso de la 1 de la tarde este martes para terminar este mes de enero, el primer mes del año de este 2019, donde vamos con todo desde la Federación de Trabajadores del Cobre para poder informarle a ustedes lo importante del mundo social, lo importante del mundo minero, lo importante del mundo sindical, porque a los trabajadores del cobre sí les importa Chile. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC.